Saludos cordiales desde su clase de estética. Hoy vamos a continuar con un tema que no se aleja de lo primordial y de lo importante que usted debe conocer en cuanto a la estética. Y en ese sentido hablamos de la crítica, ¿sí? La crítica en esa parte estética del arte. Y creo que es un buen enfoque verlo desde el campo que también analiza un poco las presentaciones de obras, como lo es el campo del periodismo, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a hablar un poco acerca de este enfoque que es sumamente importante que nosotros podamos un poco, de alguna forma, analizar sobre la crítica en cuanto a lo que podemos valorar o no en una obra. En ese sentido, eh, vamos entonces un poco a hablar, vamos a eh, compartir pantalla, vamos a ver si podemos presentar esta pantalla y empezamos a compartir pantalla en este momento. Ok, muy bien. Entonces, bueno, es un género académico, empezando por allí la crítica del arte, donde se da una opinión, obviamente basada en diferentes cuestiones, donde se explica, se analiza, se razona y se buscan las cualidades, ¿sí? Esas cualidades que tiene tanto la obra y de alguna forma también que representan al artista. Estos valores del artista eh, en esas presentaciones de las mismas. En ese sentido, eh, podemos entenderlo como el análisis sistémico crítico. eh, por muy objetivo que quiera ser, va acompañado irremediablemente de una concepción del arte y una escala de valores que también presenta el entorno del autor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una parte siempre en todo esto que va a ser un tanto subjetiva. Sin embargo, hay una escala de valores importante que uno puede recorrer y alejarse un tanto de esa subjetividad. Por ejemplo, la historia del arte, que estudia en muchísimas oportunidades desde la Academia Francesa, en otras épocas, eh, estas obras, ¿no? Y lo que se va dando en el salón, por ejemplo, con los impresionistas, cómo se van evaluando las propuestas, ¿no? Entonces eso habla de un contexto sociocultural, un concepto de valores para poder entender de alguna forma la obra y su desarrollo de manera un poco más profunda. En esta vía vamos a hablar un tanto de la crítica del arte moderna. Bueno, conocemos tal cual hoy, es en el siglo XVIII, en París, eh, que bueno, en ese entonces era el epicentro del arte moderno. El nivel de desarrollo alcanzado por los campos de la teoría e historia del arte desde ese renacimiento se vienen trayendo a concepciones intelectuales desde el romanticismo, ¿verdad? Pasan, bueno, el rococó, obviamente, y hay una vuelta después de todo esto, cuando se empiezan a dar estas exposiciones en el Museo del Louvre en el 1737. Esto va a propiciar el nacimiento de esta disciplina como crítica del arte, que de alguna forma es bastante independiente. Muy bien. Uno de los más grandes críticos a lo largo de la historia es el francés Denis Diderot, que es básicamente considerado como el padre de la crítica del arte moderno.
donde utilizo un análisis bastante empírico, subjetivo, conocimientos técnicos de la materia. Los textos de sus salones, obviamente, como habíamos mencionado un tanto, que el Ministerio de Cultura, en ese entonces, o esa Dirección de Cultura francesa, brinda un enfoque diferente porque siempre hay un toque desde la parte gubernamental que obedece a estos cánones. Entonces, en ese sentido, eh, el Louvre, el Museo del Louvre, es el Museo Nacional de Francia, que obviamente sabemos todos hoy por hoy fue la primera casa cultural museística abierta a nivel mundial, donde tiene una muestra desde arqueologías, arte egipcio, hasta artes decorativas, las más importantes de todo el mundo. Entonces, esto hace de alguna forma que, por ejemplo, Denise tenga muchísimo poder para poder, desde este conocimiento muy ilustrado, dar su espíritu crítico, ¿no? En este género. Marca una historia, marca un campo, marca un periodo y un poco da las pautas desde este espacio muy burgués eh, para evaluar las obras que eh, iban llegando. En esa vía se puede entender un poco que iba buscando también de alguna manera el significado de esta obra. Y para poder comprender una obra de arte es muy necesario analizarla a partir de tres niveles o significados. La visión del mundo propia del contexto histórico en que fue realizada, o sea, qué estaba pasando y qué se quería un poco resaltar en este espacio. Por otro lado, la vigencia que conlleva a través del tiempo debido a las cualidades. Cuando hablamos de vigencia, por ejemplo, el óleo tiene un tiempo de vida mínimo de 100 años si es expuesto al sol. Puede durar mucho más tiempo si está debidamente en un espacio muy cuidado. Bueno, no le pegue directamente al sol, puede durar mucho más tiempo. Entonces eso hace que la obra tenga una trascendencia temporal bastante longeva y esto permite que tenga trayectoria, ¿no? Porque posiblemente la obra no solamente estuvo en un solo lugar, sino que fue expuesta en diferentes espacios. Y también, por otro lado, no menos importante, la motivación que impulsó a sus autores en la creación, ¿no? Y también los promotores de la misma, dónde la llevaron, porque se creó, que era lo que querían un poco dar a entender en ese contexto histórico y también personal. Por ejemplo, aquí tenemos la pintura de Murillo, donde se quiso subrayar la forma apasionada de las virtudes de la Virgen, obviamente desde su estado maternal virginal, dando respuesta a una postura posmodernista que no creía en lo absoluto en la divinidad. Entonces, en ese sentido, se puede hablar del tipo de composición en cuanto a materiales, en que es óleo por su durabilidad hasta nuestros días, el contexto sociopolítico en el cual se encuentra, es de alguna forma eh, la presentación o la pronunciación de la iglesia ante un discurso de donde no se creía en la divinidad, en este caso muy específico, de lo que se entiende como la madre de Jesús. Continuando también en un segundo nivel de significación, donde se puede entender a lo largo del tiempo, está un poco las distintas épocas.
esto no va a reconocer su significado original, pero nos puede dar, sin lugar a duda, una imagen, un panorama de la vigencia que ha venido teniendo. Desde cuándo fue creada, los lugares históricos donde estuvo. A ver, influye en primer término la propia calidad de la obra, ya sea por sus cualidades técnicas o su potencial simbólico. Por ejemplo, en el caso de la Inmaculada Concepción, que acabamos de apreciar, es un cuadro para la iconografía católica hasta nuestros días muy vigente, aún siendo estructurado, pintado desde, qué sé yo, hace más de cientos de años, ¿no? Como 200, ciento y tantos de años que se creó esa obra. Entonces, esto le da a la sociedad, por ejemplo, en este caso muy específica de los cristianos católicos, todavía una capacidad para valorarla y disfrutarla. Esto le da pie, obviamente, de tener un target, un público, el reconocimiento desde un patrimonio artístico en el museo como dueño y señor de la obra o el espacio museístico donde se encuentre el país y la región. Eso va a dar una representación iconográfica de una parte del mundo. Entonces, esto, las instituciones hacen posible que la crítica pueda tener, se mueva hacia un lado o hacia otro. Bueno, como habíamos mencionado, la motivación del creador en un tercer nivel le ofrece la identificación de las necesidades un poco espirituales, materiales, también intelectuales, que en su momento, por ejemplo, en la clase pasada estuvimos hablando de lo que motivaba un poco a Mondrian, Piet Mondrian, en esta propuesta de ir desarrollando, de salir un tanto de la mímesis, ¿no? De la copia del naturalismo, a ir ofreciendo, pasando como lo podemos observar desde el impresionismo, pasando también por el cubismo, a crear una propuesta que se soltara completamente de la mímesis y de otras corrientes, buscando la abstracción y por defecto esa parte muy intencional que llevamos todos al hacer una obra. Sin lugar a duda, estos elementos nos llevan o nos permiten aprender a mirar un cuadro, a mirar una escultura desde diferentes puntos narrativos en esa creación. Y es importante también empezar a aprender a ejercitar esta práctica. No solamente para decidir si nos gusta o no nos gusta, según el criterio propio, sino también teniendo estos otros valores un poco más objetivos en cuanto a la propia creación y estilo, ya sea en la categoría de belleza, en la categoría de lo sublime, eh, puede ser también lo asqueroso, puede ser lo feo, lo horroroso, en cuanto a estética propiamente del arte dicho. Bueno, generalmente a través de una imagen existen muchos más elementos de los cuales podemos apreciar, ¿no? A simple vista. Hay colores, formas, luces, materiales, símbolos, la parte simbólica y semiótica siempre nos brinda de alguna forma como muy oculto una narrativa, nos da un orden de esta figura, una relación entre los elementos y algún tipo de mensaje, como lo hacía Miguel Ángel, ¿no? Que se escondía y se trabajaba en las obras eh, y de alguna forma era algún tipo de protesta. Así que alguna de las recomendaciones de alguna forma es que lean
Primero, las imágenes, intentando descubrir su mensaje y las intenciones de este autor. En segundo lugar, se debe conocer la morfología específica con la que construimos este lenguaje, es decir, identificar los elementos inherentes a la expresión pictórica, ya sea escultura, arquitectónica o cualquier otra manifestación artística. Eso incluye también la música, danza, etc. En tercer lugar, y no menos importante, debemos conocer ese momento histórico en que se desarrolla esa obra para tener eso como muy presente de lo que realmente el por qué se hizo y iba en una respuesta a. La mayoría de los movimientos artísticos, en cuanto a la propia estética del arte, siempre responde a una contraparte, a algo que ya se venía manifestando y en ese sentido eh, tiende a ser una respuesta a un movimiento anterior. Bien, todo esto obviamente va eh, dándole fuerza a esa mirada como espectador y que una vez usted haya ido educando, trabajando, se va a convertir de alguna forma en un espectador mucho más sensible, ¿sí? En un artista mucho más sensible y que puede decodificar y entender con disposición, ¿verdad? Eh, Hacer un receptor del producto artístico y siendo receptor puedes trabajar tú esa creación con mucho mayor contenido visual. Así que en este sentido, yo quiero invitarte a que desde las diferentes categorías de arte y estética, ¿sí? Estas diferentes categorías de la estética del arte, que analices una obra y hagas una crítica desde estos diferentes valores que hemos estado explicando en esta clase. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en las conclusiones y no dejes de anotar tus comentarios en el Classroom. Soy el profesor Olmos y ha sido un placer estar con ustedes en esta parte de la crítica en la estética del arte, desde el punto de vista del periodismo también. Saludos.